Bien, amigo, ya estoy en este segundo segmento de Carros OK en la radio. En el primer segmento he hablado de la diferencia entre los sedanes y los hatchback. Y en este segundo segmento voy a hablar de la diferencia entre las crossover y las SUV, que en realidad son la tendencia. Ustedes cuando vayan al mercado, un poco que ya empiecen a dejar de lado los sedanes y los hatchback incluso, porque ya la tendencia a nivel global es que la gente, el consumidor, migre hacia SUV. Esa es la tendencia. Por eso que las station wagon que se fabricaban fueron reemplazadas por la crossover. ¿Qué es una crossover? Es prácticamente una station wagon. Es la misma, con la única diferencia que la carrocería se la cambiaron. La han hecho, digamos, le han puesto la misma altura de la que tenía una station wagon, con la diferencia que la han acercado a la SUV. La SUV, que es una Sport Utility Vehicle, le han dado esa característica y entonces desaparecieron pues a las station wagon. La station wagon era un vehículo familiar, lo usábamos mucho para la familia. ¿Por qué? Porque era más espaciosa, tenía más espacio en la maletera, una maletera mucho más amplia en el caso de un sedán o de un hatchback, y la maletera se abría por completo hacia arriba, como si fuera como si fuera la tapa de un vehículo, de un hatchback, con la diferencia que hay más espacio. Entonces tiene un espacio más grande, tiene una maletera más grande, la hicieron un poco más larga y tiene una maletera más amplia. También tiene sus dos filas de asientos, igual que en el otro caso. Y tiene cuatro puertas, igual que el sedán y en el hatchback. A diferencia, por ejemplo, el coupé, que es un automóvil también, pero que es otro tipo de carrocería. El coupé solamente viene con dos puertas. Y en este caso, la tendencia, repito, es a irse ya a la SUV. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente pues se ha subido a esa onda de que también no se sienta, por ejemplo, en casos como Perú, uno también se va a Bolivia o se va a Colombia, uno está en Bogotá y el tráfico también es muy fuerte. Igual uno está en el DF, en México, y el DF es espantoso realmente su tránsito en la parte de la ciudad. Es como si uno se va a Lima, al centro de Lima, es un caos realmente, ¿no? Porque Lima, por ejemplo, no ha sido planificada como para que le pongan tranvías en la parte, hagan un subterráneo. Ese metro que pasa, esos metropolitanos debieron estar realmente en el subsuelo. Lamentablemente, esa falta de planificación ha llevado que la ciudad esté muy congestionada, y eso es lo que ocurre en muchas otras ciudades. Por ejemplo, Brasil también, Río de Janeiro, es muy bonito, pero también tiene un nivel de congestión alto. Sao Paulo, la congestión muchísima más alta, ¿no? Entonces, a nivel de América Latina hay una falta de planificación. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de México, México sí tiene los tranvías que ayudan muchísimo. Todo su sistema de sus trenes es muy bueno realmente. Ahora el último que están dejando es el Tren Macho, creo que es el que está dejando el presidente López Obrador, y ese tiene una capacidad impresionante de recorrido y de velocidad. En Perú, por ejemplo, no tiene ese tipo de trenes. Ojalá que en algún momento Perú ya los tenga. Y eso ha llevado pues a que la explosión de las SUV y de las crossover se acelere, y eso es lo que está moviéndose, porque la mayoría de gente se sube a una crossover o a una SUV. ¿Por qué? Porque ya el vehículo pequeño en realidad es como imponerse a ese vehículo pequeño, y como no hay mucho trabajo en diferentes países como los que he mencionado, Argentina también está muy complicado, realmente Chile es igual. Entonces hay mucha gente que, como no tiene dinero, se ha dedicado al taxi y meten el carro pues al taxi. Hay una sobrepoblación de vehículos, entonces hay demasiados vehículos
en las pistas, en las carreteras, y eso hace que el tránsito se deteriore por completo, y eso ha llevado a que la gente opte por comprarse mejor una camioneta, que en este caso estamos hablando de la crossover y de la SUV. La SUV es obviamente mucho más alta que el automóvil, pues igual más alta que la crossover. Les han puesto, por ejemplo, la crossover aro de 15 pulgadas. Hay SUV que tienen aro de 15 pulgadas, pero ya la tendencia también ha ido a ir poniéndole a partir de 16. Le ponen de 16, de 17 pulgadas, de 18 pulgadas. He visto SUV ya más todoterreno que le ponen aro de 20 pulgadas. Son tremendos neumáticos, tremendas tabazas, como se dice en Perú. Y eso, pues, es la tendencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una crossover, lo que tienen que ver y comparar con una SUV que es un poquito más alta y es un poquito más grande. Y eso, la compra que ustedes vayan la decisión de compra que vayan a tomar, tómela en realidad en función a la cantidad de familia que tienen. ¿Para qué se va a comprar de repente un vehículo que no les va a satisfacer o que de repente les va a hacer gastar mucho dinero? En SUV también hay mucha gente que se compra las 4x4, pero las 4x4 ya pasaron de tener la palanca al piso. Habían palancas al piso que era una palanca adicional, había una 4x4 adicional, pero la industria cambia, le quita esa palanca al piso para quitarle peso, hacerlo más dinámico el vehículo, le mejoran la potencia al ponerle, por ejemplo, una caja de 6 cambios en lugar de 5, le ponen una caja diferente y entonces ya la hacen como all-wheel drive. Es una caja que ya viene enganchada en 4x4 y eso lleva a un mayor consumo de gasolina o de gas o de diésel, ¿no? Entonces, fíjese cómo esto varía y hace que también los bolsillos se encojan. Pero también las 4x4 que venían con palanca al piso han ido migrando también. Migraron, por ejemplo, uno se tenía que bajar para poder engranar y ponerlo en 4x4, para destrabar para el lock y ponerlo ya en 4x4. La industria fue avanzando y se dejó de lado ese destrabe manual, ya el destrabe es automático. Entonces luego ha ido migrando hacia la evolución de eliminar esas palancas al piso para ponerle el botón enganchable. Hay mucha gente que no le gusta ese botón, pues se acostumbró a la palanca al piso y tiene miedo usar un vehículo con ese tipo de palanca. Nosotros tenemos, por ejemplo, para la venta, ahí tenemos una camioneta que nos ha llegado, una SUV. Por ejemplo, tenemos una SUV, una Hyundai Santa Fe del año 2011, que es una versión ya grande, no es tan pequeña, porque es de 3 filas de asientos. Ahí, por ejemplo, la SUV tiene la ventaja de que se le puede poner una fila más de asientos, como no ocurre, por ejemplo, en el automóvil, no ocurre en la crossover, no ocurre en el hatchback o el sedán, tampoco ocurre en los coupés. Son pequeños los autos, los vehículos. En cambio, la camioneta sí tiene la facilidad de poder adicionar una tercera fila de asientos. Incluso Nissan, por ejemplo, sacó una versión para ponerle una cuarta fila de asiento, pero en realidad eso es un chiste realmente, ¿no? Por la cuarta fila de asiento era prácticamente para que viajen niños, y ¿quién quiere poner a sus niños en la parte de atrás? Pues nadie, ¿no? O sea, hicieron algo desde mi punto de vista, ¿no? En realidad hay mucha gente que de repente opina lo contrario a lo que desde Carlos O'Key pensamos, ¿no? De nuestro punto de vista creemos que esa configuración hecha no estuvo tan buena. No estuvo tan buena. No es pésima, pero no estuvo tan buena, ¿no? Pero hay vehículos que sí tienen espacio, pues, para poner una cuarta fila, y ese es el caso, por ejemplo, de las van. Una van sí es más larga. Una van puede ir con 4 filas de asientos, que es totalmente diferente, pues, a una SUV que
la SUV uno quiere viajar de manera cómoda, que hace un asiento de la cuarta fila, que ustedes van y ni siquiera van a poder, van a quedarse encogidos ahí, encogidos, no se van a poder mover. Entonces, no sirve de nada. Esa fila en realidad quitó espacio porque tranquilamente uno podía llevar más equipaje y metía más equipaje ahí. Pero, en fin, ese tipo de vehículo está vigente. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se modifica la construcción de vehículos. Las SUV son las que están imperando prácticamente y dejándose de lado ya los automóviles. Voy a regresar en el tercer segmento, no sin antes pedirles que visiten a Carros OK. Ahí tenemos varias SUV en venta. Entren, verifiquen, había una Toyota del año 2016-17 con poco kilometraje. Es una Toyota, una RAV4 que está bien cuidada. Y también ahí tenemos varias unidades más, como una Pilot, por ejemplo, una Honda del año 2010, 2011 me parece que hay, pero esa es una versión ya motor 3.5, es una de 6 cilindros. Ahí vamos a ver de repente a alguien que ande buscando un vehículo para ponerle sistema gas, pero ahí está. Ingresen a Carros OK. Voy a regresar en el siguiente segmento para hablar de las camionetas, las 4x4 que hace un momento comenté. Suscríbanse a nuestro canal de videos, que necesitamos sus suscripciones, y si quieren comprar y vender sus vehículos, tasar, valorizar o realizar una publicidad para sus vehículos, ahí está nuestro sitio web. Entran ustedes y nos pueden ubicar a través del WhatsApp. Si están en Perú, el 998-2439-23, y si están fuera de Perú, le adicionan el +51 al 998-2439-23.